buenas tardes, tiempo ya de entrevista en Canarias al Día en Mírame Televisión, y hoy es un placer contar en los estudios con la presencia del alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, Francisco Linares, a quien le damos la bienvenida. Francisco, muy buenas tardes. Hola, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. La actualidad está mandando y tiene el foco puesto en lo que está ocurriendo con el coronavirus. Su municipio ha sido noticia también en las últimas horas a raíz de que se ha dado un caso de positivo en un profesor del Colegio Los Salesianos en el municipio de La Orotava. ¿Cuál es la última hora que nos puede contar de esta situación? Bueno, pues dio positivo el pasado sábado y a partir de ahí pues se activó el protocolo que de forma correctísima la Consejería de Sanidad tiene ya puesto. Y bueno, pues este joven, porque es un chiquito joven, pues está bajo control. Se dio clase el lunes, pero hubo un asentismo del 50%, que es normal y lógico, porque ese gran miedo, hay bulos, la gente dice, quita, suma, pone, y yo creo que el colegio acertadamente, autorizado por la Consejería de Educación y la de Sanidad, ha suspendido las clases esta semana y ya irán haciendo una evaluación de aquí al viernes para saber si tienen clase otra vez el próximo lunes o no. En principio este joven está bien y no tenemos detectado ningún otro caso. Es verdad que 5 compañeros de él, pues ante el temor por la convivencia que habían tenido con él, han optado por aislarse en sus casas y no asistir al centro, que yo creo que es también una opción acertada ante la posible duda. En principio, a fecha de hoy, no ha dado signos tampoco nadie y en principio el único caso identificado es este joven que ya te digo que dio de alta el sábado, el colegio comunicó a los padres el domingo y en principio lo que sabemos es eso. Había otro caso que había saltado también a los titulares de un posible caso, en este caso en el CEIP Ramón y Cajal, que se estaba estudiando de un profesor. ¿Sobre esta situación hay alguna novedad? No, en este caso era la persona que convivía con él. Y entonces, ante la posible duda, pero quiero decir, no, hasta la fecha tampoco ha habido nada, los controles que ha pasado han sido buenos todos y quiere decir que hay normalidad absoluta. Hasta la fecha de hoy, el único caso identificado en nuestra villa es el caso de este joven que lo está además pasando bien porque como un hombre joven que es, pues el virus, el efecto que le está haciendo es poco. Lo que pasa es que yo entiendo que se genera ciertos miedos, ciertos bulos, se genera más pánico escénico, yo digo más miedo al miedo que al propio virus. Y en esto creo que, por suerte, creo que tenemos un sistema de una sanidad canaria extraordinario, unos médicos extraordinarios y unos profesionales auténticos. Y tenemos que dejarnos guiar por ellos, políticos incluidos. O sea, nosotros no somos los que establecemos plazos ni los que cerramos o no. Nosotros estamos escuchando los dictámenes que la comunidad científica marca. Y en este caso, la consejería, correctísimamente, hemos tenido contacto con ellos desde el minuto 1. La consejera contactó conmigo el sábado, el domingo también, hemos dado una rueda de prensa conjuntamente hoy también, sobre todo para dar un mensaje de tranquilidad, que todo está bajo control y por supuesto estamos articulados como el protocolo marca, pues todo el cronograma de trabajo que se tiene que hacer. No alarma, no bulo, sino tranquilidad. Quizás lo más preocupante o lo que pueda preocupar más, y ya preocupa lógicamente en el sector turístico, es la situación o el impacto económico que el coronavirus pueda tener. Leíamos recientemente, hace unos días, que han caído las reservas en torno a un 30% en Canarias y bueno, lógicamente existe esa preocupación. ¿Cómo cree usted que se tiene que afrontar este problema? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer ustedes desde las administraciones públicas? Bueno, la parte nuestra, pues poca, porque nosotros lo que tenemos que dar es el mensaje de la máxima tranquilidad posible. Nos hemos encontrado con un proceso vírico nuevo que está afectando al mundo entero, un proceso de una gripe nueva que, bueno, por las razones que sea, tuvo una mutación y yo creo que el mundo entero está intentando hacerle frente. Está claro que cuando se prohíbe que la gente viaje de un sitio para otro, en este caso a España, aún no, y las Islas Canarias como un destino turístico que es, yo sobre todo creo que hay que aplicar la máxima tranquilidad, el sosiego máximo y la prudencia máxima. Cuanto más nos cuidemos, hagamos hábitos de conducta lo más higiénicos posible y llevemos el máximo control a las personas que entran y las personas que salen, el efecto de este virus se da cada vez menos. En China ya están llevando control sobre cómo han intentado hacerlo, pues lo han hecho aplicando normas internas estrictas, de forma que antes tenían 1000 casos, ahora tienen 100 y dentro de poco serán 10.
Creo que Canarias debe seguir vendiendo un destino turístico seguro, porque lo es. En unas Islas Canarias con un sistema sanitario extraordinario, la prueba está que en un hotel entero de 1000 personas han habido 7 casos, ya se ha dado de alta a todos, están regresando a sus países todos con normalidad absoluta, y un agradecimiento colectivo a un sistema sanitario que ha funcionado como un cronómetro cero, es decir, perfectamente. Tenemos que tener confianza en que el aparato que el gobierno de Canarias tiene, que lo ha puesto en marcha, ha funcionado bien. Las autoridades están haciéndolo bien. La comunidad científica lo ha hecho bien también. Tengamos confianza, quitaremos el pánico y seguro que el impacto será menos por el virus y menos por el miedo también. Ese discurso es un discurso muy sensato de cara a la tranquilidad que tenemos que tener los ciudadanos en general, pues también las administraciones públicas, los diferentes colectivos, las empresas, pero claro, a los hoteleros probablemente no les sirva de mucho. Ellos querrán que alguien les resuelva qué va a pasar con las pérdidas que probablemente les genere esta situación, ¿no? ¿Quién puede resolver esas pérdidas? Hombre, yo creo que ahí el gobierno de Canarias, que hasta donde yo sé está haciendo una evaluación, a lo mejor tendrá que hacer un plan de choque, sobre todo para que le haga frente a las posibles pérdidas económicas de cancelación de reservas de plaza que pueden haber durante estos meses. Hombre, dentro de lo que cabe es temporada baja, pero así todo, yo comprendo que hay que mantener el empleo. Bueno, pues se habilitarán, supongo yo, partidas económicas especiales que compensen pues, la pérdida de empleo, la cancelación de las posibles reservas que puedan haber y sobre todo incentivar también que los pagos que a la Seguridad Social los empresarios están haciendo, pues se le busque alguna fórmula que se le bonifique. Para eso el gobierno de Canarias, esta mañana escuchaba que la consejera estaba ya argumentando un posible plan de choque. Yo espero que eso sea así y si no es así, la comunidad hotelera le debe de exigir al gobierno de Canarias un plan de choque cara al turismo, que nos gusta o no, es el 80% de los recursos que en esta tierra entran, ¿no? Y hablando de turismo, hace poco usted recuperaba un viejo debate que es el de si los turistas tienen que pagar o no por acudir al Parque Nacional del Teide. Claro, esto del coronavirus avanza muy rápido. No sé si ahora quizás es el mejor momento para aplicar una medida de esas características, teniendo en cuenta que, bueno, podría tirar para atrás a muchos turistas que ya están asustados con esto del coronavirus. Sí, bueno, vamos a ver. Esto es porque ha sido una coincidencia con esto, pero esto se viene planteando desde hace muchísimos años atrás. Es un viejo debate, sin duda. Una antigua cuestión que se viene planteando hace muchísimos años atrás. Y esta vez por una entrevista casual surgió otra vez el tema de una exigencia que en el caso nuestro, nuestro pueblo es el dueño del 80% del territorio del Parque Nacional. Bueno, nosotros hemos pensado siempre que un Parque Nacional del Teide como el nuestro, visitado por 5 millones de turistas cada año, mantenido con dinero público del Cabildo, 4 millones de euros cada año, se deberían estudiar fórmulas, bien por servicios prestados, bien por algunas otras cuestiones que puedes plantear dentro, de que el turismo, que son 5 millones, generará 1 euro cada uno. Estamos hablando de 5 millones de euros. Ni siquiera pido que sea luego con un reparto proporcional en base al tanto por ciento que cada uno tenga dentro, no, sino para el mantenimiento del propio parque, para crear un plan de empleo propio, para crear becas. Creo que se pueden dar vertientes. Hay muchos sitios en el mundo en el que uno va y todo es gratis. Hay muchos sitios en el que tú vas y entras gratis. Yo entro a cualquier iglesia o catedral del mundo y pago. Hay una torre dentro, pago también. Hay un altar dentro, pago también. Cuando salgo, hago cuenta y digo, he pagado 12 euros. Hay algunas últimas plantas de grandes hoteles en el mundo que por entrar solamente pagas 30 euros. Y el turista sabe que tiene que colaborar con eso. Entonces yo establezco, cuando ahora pase todo esto, y espero que sea pronto, y volvamos a la normalidad turística, plantear una colaboración, que el turista, siempre he planteado residente canario cero, pero no nos olvidemos que en Lanzarote hay un parque donde los residentes canarios también pagan. Y cada coche que entra paga 8 euros o 10 euros. Y cada mirador que va paga también. Los miradores nuestros son todos gratis. Digo, no hay un agravio comparativo. No vale la pena ese debate abrirlo. ¿Y por qué lo planteo yo? Porque creo que estoy legitimado por la historia, porque represento al municipio que es el dueño del 80%. Y el municipio, que hace un siglo atrás, cuando no cuidaba nadie en el parque, los villeros cuidaban ese parque y lo limpiaban y tenían orden dentro de él. Y luego cedimos gratuitamente parte del territorio nuestro
para que fuera protegido por el Parque Nacional del Teide. Creo que es un debate interesante. ¿Quién gestionaría ese ingreso de dinero? ¿El municipio, el cabildo? Hay el patronato del Teide. Hay un patronato donde somos todos parte, unos con más influencia que otros, pero también al ser parte, creo que ahí deberíamos de un día ese debate abrirlo, más que de quién lo gestiona, que creo que el patronato sería el órgano correcto, porque tiene personalidad jurídica propia, creo que es el concepto. O sea, un parque nacional del Teide que recibe 5 millones de turistas cada año, ¿cómo va a ser todo gratis? No pueden colaborar. Y si un día viene alguna crisis y el cabildo no puede seguir poniendo 4 millones de euros, ¿quién mantiene un territorio tan enorme como ese que actualmente, insisto, cabildo? Pero nosotros nos gastamos cientos de miles de euros al año en ofrecer servicios, porque es el territorio nuestro. Nuestra policía, nuestros servicios de limpieza, de aguas, tienen que ir a prestar servicios, que lo hemos hecho encantado siempre. E insisto, no lo hago con afán recaudatorio, al contrario, lo hago como índice de protección al propio parque. Porque esa medida no se llegó a aplicar cuando gobernaba Coalición Canaria y usted también insistía en que se llevara a cabo. Bueno, se planteó, se estudió, pero al final no se dio el visto bueno, porque parece ser, o nos explicaron eso, que al estar cruzado por una carretera insular, pues hay problemas jurídicos para establecer tasas. Bueno, si eso es así, estúdiense fórmulas jurídicas nuevas, porque yo cuando viajo por cualquier parte veo que todo el mundo ha buscado fórmulas jurídicas para cobrar por todo. Y hay pocos parques en el mundo en el que tú entras gratis. Cada vez hay menos ciudades en el mundo en el que tú entras gratis. Y lo entiendo, y lo hago de forma correcta porque creo que estoy colaborando en que una ciudad como Roma, o como Pisa, o como Venecia, o como otras más, tengan el mantenimiento del patrimonio que esa gente tiene que cuidar para que el turista vaya. Por lo tanto, creo que se debería ver el debate, no solamente político, sino jurídico también, para buscar fórmulas. Si en Lanzarote lo han hecho y ya ahí se recibe un tanto de los ingresos que tiene, sin pedir eso, sino si lo han hecho ellos, nosotros, ¿por qué no? No hay una posibilidad. Creo que vale la pena estudiarlo. Una cuestión que creo que también se ha estudiado, y cambiamos de asunto, son los daños que causó el último temporal de viento y calima, que además se agravó por los incendios que sufrió el norte de la isla, especialmente el municipio de La Orotava. ¿Han cuantificado ya esos daños? Bueno, la parte del patrimonio público municipal, sí, 1,5 millones de euros aproximadamente. 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros es el patrimonio público que, desgraciadamente, para que se sitúen la gente que esté viéndonos. 23F, además fue el día ese, el 23F. De repente, pues tenemos 14 horas de viento continua, ráfagas con picos de 150 kilómetros por hora, en todo el norte 20 focos de incendio a la vez. Nos vimos imposibilitados, pidiendo auxilio a casi todos lados. Hay no solamente los daños del patrimonio público, son importantes, sino en el campo. Daños que no se han cuantificado aún, pero van a ser millones de euros. La zona del El Rincón, que es un paraje protegido, bueno, es el único territorio de toda España con una ley específica. Está arrasado. O sea, más de 3.000 plantones en el suelo, la cosecha de aguacates perdida. Para que los que nos ven, para que esos plátanos vuelvan a dar, tienen que pasar 2 años. Es decir, no va a haber producción hasta el 2022. Ya hemos acordado en pleno la consideración de instar al Gobierno de Canarias que nos dé el concepto de zona catastrófica, para que eso nos faculte a que también nos dan una serie de ayudas. Precisamente mañana tenemos reunión del consorcio del Rincón. Yo voy a solicitar ahí un plan de actuación específica con ficha financiera para ayudar a todas estas personas, agricultores que durante tantos años han mantenido verde esta zona y en este momento en el cual están, necesitan ayuda o muchos de ellos se van a ir y van a dejar secar su tierra. ¿De momento no ha habido respuesta o algún movimiento por parte del Gobierno de Canarias o la Consejería de Agricultura? Hasta la fecha de hoy no. Ha habido pues simplemente visitas, ha habido llamadas y yo en el pleno de la semana pasada insté de forma con el voto de los grupos políticos todos, la declaración de zona catastrófica. A partir de ahí sé que los técnicos van a empezar a estudiarlo y espero que tengan una ficha financiera específica para ayudar a unas pérdidas que cuantificadamente van a ser unos cuantos millones de euros también. Ese 23F estaremos muy pendientes de en cuánto se valoran esos daños y sobre todo de que lleguen esas ayudas para ayudar a un ya de por sí maltrecho y estrangulado sector primario. Pero ese mismo día, ese 23F, usted publicaba una publicación en su cuenta de Instagram que generó mucha polémica y me gustaría compartir con usted, por si los espectadores no lo han visto. Bueno, tenemos la captura de esa
de esa publicación en la cuenta de Instagram del alcalde de La Orotava: incendios en La Orotava, Los Realejos, Santa Úrsula y La Guancha. Mientras tanto, celebrándose el carnaval de día en Santa Cruz. Un poco de solidaridad y de vergüenza. Todos somos Tenerife. Me gustaría su opinión y, sobre todo, ¿por qué decidió publicar esto? Bueno, esto opto por ponerlo en una hora de angustia colectiva importante, donde 4 o 5 municipios del norte ardían, donde había unas condiciones climatológicas adversas y donde en ese instante no podíamos con el fuego, que corría a varios kilómetros por hora en muy poco tiempo. Y francamente me parecía en ese momento impensable que mientras estaba pasando eso en este lado de esta isla, donde nos habían anunciado el día anterior, suspendan todos los actos, como hicimos en el norte todos, el carnaval estaba suspendido, pues en Santa Cruz hubiera un baile donde miles de personas legítimamente ahí estaban disfrutando de un baile como si no estuviera pasando nada. Bajo el punto de vista mía, corriendo incluso ciertos riesgos físicos porque el clima y las condiciones del tiempo eran realmente adversas y sobre todo, pues bueno, echamos en cara en ese instante sin ánimo de revancheo político, en absoluto. Lo hice simplemente por coherencia política. Creo que cuando pasan cosas como esta, se tiene que anteponer primero el sentido común y la racionalidad a cualquier elemento efectivo que ocurra en cualquier lado. Que yo sepa, salvo Santa Cruz, los demás suspendimos los bailes, todo, y suspendimos el carnaval, domingo y lunes. Y no pasa nada, por eso. Es como lo que está ahora pasando. Se van a suspender partidos de fútbol, se va a suspender cosas. Creo que hay cosas que están por encima de eso. Por lo tanto, creo que esto nos tiene que servir como una reflexión. Tenerife no tiene dueño, es de todos. Y el concepto de Tenerife no se lo puede apropiar nadie. Yo me siento tan tinerfeño y el norte como cualquier otra parte. Y en momentos de dureza, de incendio, de fuego, de llanto y de lamento, porque yo quisiera verle las caras a la gente cuando tienes que ir a las casas a decirle, tiene que usted salir, porque su casa está ardiendo. En Santa Úrsula, 89 casas quemadas. Ahora tenemos que buscar fórmulas de cómo pueden hacerlas. En el caso nuestro, menos, pero el campo destrozado, hay que darle respuesta. ¿Tú no crees que en instantes como ese tenemos que paralizar, priorizar y darnos cuenta que cuando una parte de Tenerife sufre, sufrimos todos? ¿Usted hubiera sido partidario en ese momento de que se hubiera suspendido en ese momento el carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Yo creo que se tenía que haber hecho con anterioridad a tener a toda la masa puesta allí ya. Yo creo que cuando el Cabildo nos mandó un tuit a todos, que está público por ahí, donde aconsejaba la suspensión de todos los actos de carnaval para el domingo, cosa que hicimos casi todos, teníamos que haberlo hecho, no casi todos, teníamos que haberlo hecho todos, porque lo que se nos dijo se cumplió. Y a las 5 de la mañana, 6 de la mañana el sábado por la noche, amaneciendo el domingo, se cumplió a rajatabla. Empezaron los vientos y empezó el clima tal y como se había dicho. Y una calima como yo no había visto nunca. Un cielo rojizo absoluto. Entonces, ¿qué problema había en hacer lo que hicimos todos? Que fue suspender el carnaval por precaución. E insisto, algunos me han dicho que si hubiera sido quien fuera, los que me conocen saben que lo hubiera hecho. Porque creo que el sentido común prima por encima de cualquier sigla política. Pero lo que no me queda claro entonces es qué se perseguía con ese mensaje en aquel momento, porque si no podía ser, o si no era que se suspendiera porque no era el momento, sino tenía que haber sido antes, ¿qué se buscaba con eso? ¿Que se enviaran recursos efectivos? No lo sé. Era un mensaje de auxilio, era un mensaje de llanto, era un mensaje de soledad, y era un mensaje de vernos incapacitados, muchos alcaldes del norte, que nos llamábamos unos a otros, ¿cómo le hacemos frente a esto? Y en ese instante, sin pensarlo, simplemente fue un acto de intuición. Un impulso. De un impulso, de un auxilio, de decir, acuérdense que nosotros nos lo estamos pasando muy mal y no podemos con lo que estamos viendo. 5 minutos antes me había llamado el alcalde de Santa Úrsula que ya habían ardido 30 casas. Al final no fueron 30, fueron 89. No buscaba otra cosa, buscaba simplemente esperanza, que nos escucharan y auxilio. ¿Los efectivos que llegaron de Santa Cruz de Tenerife fueron suficientes? Yo en mi municipio no los vi. Yo no sé si fueran a otro lado, pero en el mío no. En el mío estaba Protección Civil nuestra, agentes de la Policía Local nuestra,
que se subieron a los tejados y a donde hiciera falta, la Guardia Civil y los bomberos del parque de bomberos que tenemos allí también. Nos han dicho que de Santa Cruz enviaron, posiblemente fue así, pero luego a mi pueblo no. Puede ser que en Santa Úrsula, que la situación era mucho más grave todavía porque los incendios de las casas eran terribles, se hubieran ahí quedado. Nosotros nos autoabastecimos con los medios que teníamos y ya en un cierto instante pues pedimos la ayuda a la UME porque, bueno, veíamos a las 2. Nuestro gran peligro fue cuando el fuego llegó a unos cuantos metros del polígono de San Jerónimo. Imagínate lo que hay ahí, un centro comercial, talleres, sustancia inflamable. Hubiera sido, yo opino, una bomba atómica. Estuvimos a unos cuantos metros. Por suerte, el viento cesó a las 3:30. Si no hubiera sido así, posiblemente el fuego hubiera entrado al polígono. Si el fuego hubiera entrado al polígono, hubiera sido imparable y de consecuencias catastróficas. Creo que esto nos tiene que servir a todos, que cuando algo ocurre en un lado, ocurre en el lado de todos. En uno de esos momentos de máxima tensión, la autopista del norte se colapsó. Efectivamente. Esto es algo que, por desgracia, ocurre demasiado habitualmente y no tiene por qué haber una desgracia como la de ese 23 de febrero. Hablamos de esas grandes colas que siguen soportando todos los vecinos del norte de la isla. La propuesta que se ha puesto sobre la mesa para solucionar esta situación, de momento, es la circunvalación en la laguna y también, aunque eso es todavía pues, más a medio o largo plazo, la posibilidad de ampliar el tranvía hasta Los Rodeos. A usted, como alcalde de La Orotava, estas dos cuestiones que de momento son las que se han puesto sobre la mesa, ¿le parecen suficientes para solucionar ese problema? Yo creo que no. Ya hace 4 años que los alcaldes de forma unánime apostamos por el carril Busbao y el proyecto estaba hecho. Ahora hay una idea nueva. Todavía no nos han convocado tampoco. ¿No les han convocado? No. A fecha de hoy no. Yo también quisiera tener, espero que sea pronto, una reunión con los alcaldes para explicarnos qué propuestas hay, qué posibles salidas hay, el carril Busbao, si se va a hacer o no. Escucho que no, pero no nos han dado todavía una respuesta específica, clara y con datos a esta cuestión que yo estoy aquí planteando. Ahora, si me preguntas personalmente lo que yo creo, creo que el caudal de coches que todos los días va, donde tardamos de 1 hora a 1 hora y media. Hoy, justamente, un pequeño incendio que hubo, pues colapsó la autopista durante 3-4 horas, con colas de 8 kilómetros. Necesitamos un carril supletorio que nos sirva para avanzar, pues los que vayan en el servicio público. Nadie va a usar el servicio público más de lo que lo está usando si no va por un carril exprés. Si no, dirá, voy en mi coche y voy y vengo cuando quiero. Por lo tanto, yo espero que el presidente del Cabildo nos convoque a los alcaldes. Don Pedro Martín ha sido alcalde 26 años, conoce la realidad de la municipalidad cuál es, conoce que la voz de los alcaldes es una voz autorizada porque conocemos la realidad del territorio y espero que en el menor tiempo posible se nos llame, se nos convoque, se nos explique y se nos dio la opción de opinar también, porque al final son nuestros vecinos de nuestros municipios los que sufren ese caos de tráfico todos los días. Y el que pensaba que iba a haber una solución mágica porque saliera Coalición Canaria y entraba el PSOE, en octubre estaban las mismas colas que estaba cuando los que antes estaban. Por eso no se debe usar políticamente lo que sabemos que no es solamente solución política, es una solución técnica. Y la solución técnica se había dado, que era la del carril Busbao. ¿Que hay una alternativa nueva? Puede haberla, que nos la expliquen. A lo mejor incluso decimos, oye, es mejor esta que la que antes había. Pero que lógicamente los alcaldes queremos los informes técnicos, que nos permita explicarle a los ciudadanos por qué después de 25 años seguimos tardando en horario de por la mañana 1 hora y media para hacer 25 kilómetros. Tan nueva, en cualquier caso, no es la circunvalación, porque sí que es verdad que forma parte de otro gran proyecto que es la vía exterior, que viene contemplado ya en los planes territoriales o venía del Cabildo de Tenerife y que bueno, fue impulsado también en su momento por Coalición Canaria, al igual que el tranvía hasta Los Rodeos inicialmente estaba en la línea 1 del tranvía. O sea, no son iniciativas tan nuevas, sí que es verdad que se habían descartado. En absoluto. Además, yo creo que en el momento en el cual estamos en una isla que vivimos 950.000 personas, ya hay casi 900.000 coches. Creo que ahora que por suerte no tenemos elecciones próximas, deberíamos de sentarnos todos con tranquilidad para hablar de un plan de movilidad global insular para Tenerife. Este es el momento para hacerlo, apartando las siglas políticas, dándole capacidad a los técnicos para que nos digan qué capacidad de viabilidad tiene un plan de movilidad adaptado a la realidad que hay ahora. O seguimos construyendo más rotondas y más carriles y más túneles, y pregunto,
¿Qué territorio le vamos a dejar a las generaciones que vengan atrás? ¿Un escalestri? Digo, si queremos un turismo sostenible, a lo mejor tenemos que sentarnos, racionalizar, diversificar horarios. Tú piensas, David, que por la mañana de 7 de la mañana a 8:30 ocurre todo. Entradas a clases, citas médicas, a los trabajos. 100.000 coches entran en Santa Cruz todos los días. ¿Eso hay carriles o hay fuerza humana que pueda aguantar una presión de tráfico tan fuerte como esa? A lo mejor tenemos que diversificar horarios. La verdad que todo eso son planteamientos razonables. Hace 2 semanas teníamos aquí al decano y al vicedecano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, y ellos coincidían, hacían el mismo análisis: hace falta un plan de movilidad, y además se quejaban, decían que lo que les extrañaba es que no se hubiera hecho y que se hubiera gobernado a golpe de improvisación muchas veces en materias de carreteras. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esto es tan difícil de hacer? ¿Por qué es tan difícil de que se pongan de acuerdo todas las administraciones y bajo un criterio técnico pues hagan un planeamiento de cómo tenemos que organizar nuestra isla? Yo no sé exactamente por qué no ha sido posible hacerlo, pero que tengan clara que no hemos gobernado solos, hemos gobernado todos, porque llevamos en pacto hace muchos años. Nos hemos centrado a lo mejor en poner parche, en decir, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto allá, vamos a en el sur poner aquello. Lo que está claro, que no creo que se nos oculte a nadie, que Tenerife tiene un problema de movilidad muy grave, tanto en el norte como en el sur. Y en el momento en el cual estamos ahora, apartando las siglas políticas, debemos de sentarnos todos en mesas de trabajo, donde la municipalidad tenga voz también y se le escuche, porque muchas veces se trabaja al margen, técnicamente, sin escuchar la voz autorizada que los alcaldes tienen. Y a lo mejor hacer un plan de movilidad global estructural distinto al que hemos hecho hasta ahora, donde a lo mejor se buscan alternativas nuevas para que generaciones futuras encuentren una isla con una movilidad global distinta a la que tenemos ahora. Estaba buscando, porque bueno, la verdad es que al fin y al cabo son cuestiones que vienen desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y quizás la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Al fin y al cabo usted lleva muchos años en política. Estaba buscando desde cuándo lleva usted en política, Francisco Linares, pero creo que es desde el 95. Desde el 95. Bueno, efectivamente ya me lo ha resuelto más rápido. Al final uno dice, tanto tiempo en la política y de verdad no son capaces de explicarnos por qué no se consiguen llegar a acuerdos tan importantes, ¿no? Porque usted siempre ha estado vinculado al municipalismo, pero aún así pues ha sido una voz clara en este sentido, ¿no? La gente está un poco cansada de estos discursos en los que al final parece que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Y cuando nos hemos puesto, ya te digo, en el año 2015 todos los alcaldes nos vimos con el presidente del Cabildo que en ese momento estaba. Y Carlos Alonso nos planteó posibilidades. Pero es que el gobierno de Canarias es el competente, al fin y al cabo. Sí, pero hace falta todo. Ya, pero en ese instante el Cabildo estaba en la capacidad del Carril Bilbao hacerlo. Y todo el mundo aceptó que era una posibilidad importante. El tiempo pasa y ahora parece ser que los cambios son otros. Yo digo, no descarto ninguna opción. Simplemente quiero mesas de trabajo. A los alcaldes se les tiene que llamar más, convocarlos más, escucharlos más, porque al final el territorio es gobernado desde la municipalidad, no como espectadores, sino como agentes ejecutores, ¿no? Otra cuestión que estamos terminando ya, Francisco, pero otra cuestión que suele ir bastante lenta son las cuestiones judiciales. En su momento a usted y a otra serie de concejales, al exalcalde Isaac Valencia, les investigaron a raíz de la adjudicación de un contrato para el servicio de grúas del año 2011, si no me equivoco, y bueno, pues hasta noviembre del año 2019 no ha terminado esa instrucción, esa investigación, y finalmente el juez ha decidido que hay indicios para que se pueda abrir un juicio oral, en este caso contra usted y contra otras 7 personas. ¿Usted ha recurrido a esta decisión judicial? Sí, claro. Además, no es una decisión mía ni de los 8, es una decisión colegiada del Pleno, donde unánimemente todas las fuerzas políticas no hacen un contrato nuevo, hacen una próloga a un contrato de una empresa que ya estaba. E insisto, me han significado a mí como si yo firmé... una que yo no era ni siquiera alcalde cuando eso. Otra que viene de un acuerdo de la Junta de Portavoces del día anterior, unánime. Va al pleno del día siguiente, 26 de julio del año 2011, y sale aprobado unánimemente. El dictamen de la Junta de Portavoces del día anterior. Por lo tanto, es una decisión colegiada del Pleno que decide, por el bien público, prorrogar el contrato a esa empresa durante un año, que es lo que los abogados nuestros han querido justificar, porque nos han señalado a 8 cuando es una decisión colegiada. Es el Pleno quien decide de forma colegiada con todos los partidos políticos, porque votaron unánimemente todos, aceptar la prórroga de una empresa que efectivamente prestó el servicio durante un año y posteriormente salió a concurso.
Y eso es lo que nos parece a nosotros como mínimo un poquito irracional. Un poco el auto, en ese sentido, lo que viene a decir es que hubo dos plenos distintos en los que se votó esa decisión, uno primero en los que se vota la decisión y otro segundo en el que se levanta un reparo del interventor municipal. Quizás esa es la parte que jurídicamente sostiene todo esto. Ya, pero es que tampoco es eso así, sino el pleno del mandato anterior inicia el expediente, no aprueba nada. A finales antes de las elecciones de 2011. Inicia el expediente. Las elecciones luego vienen y, lógicamente, se paraliza todo. Y la corporación próxima, en el primer pleno del mandato 2011-2015, es cuando, escuchando la Junta de Portavoces del día anterior, unánime también, que yo no era miembro, cuando eso, decide llevarlo al pleno. Entonces, ese pleno, de forma colegiada, acepta la prórroga de ese contrato durante un año. Levantando las advertencias de ilegalidad del interventor en este caso. Sí, pero claramente que es una figura que el Pleno tenía en ese instante de levantar el reparo. Actualmente no, actualmente es el alcalde el único que puede hacerlo, pero en el momento aquel, año 11, es el Pleno de forma unánime que en aras al bien público para no dejar desabastecido de un servicio de grúa al municipio durante un año, decide hacer una prórroga de ese contrato durante un año. Pero insisto, colegialmente, el pleno entero. En cualquier caso, estamos muy pendientes de cómo se resuelve esto. Nos tememos que a la velocidad que va la justicia todavía quedan algunos años para poder tener una resolución firme, por lo menos, de este asunto. Pero claro, lo que yo no sé es cuántos años le quedan a Francisco Linares en esto de la política. Nos decía antes que estaba desde 1995. ¿Tiene usted fecha de caducidad o lo que el cuerpo aguanta? Bueno, yo fui concejal durante 18 años y como alcalde llevo 6. Como tú bien dices, me he dedicado a la municipalidad siempre. He rechazado cualquier oferta de ir a cualquier sitio siempre. Y las he tenido siempre, pero he rechazado siempre. Es más, en las elecciones últimas, pues Fernando Clavijo quería llevarme como su número 2. Pero después de hacer una reflexión tranquila y pausada, me he quedado haciendo, creo que lo que mejor sé hacer, que es defender los intereses de mi pueblo con carácter de exclusividad. Y actualmente la meta que tengo es ser alcalde hasta el 2023. Y cuando llegue eso, pues ya veré en qué estado estoy de salud, de ganas, y ya veré si continúo. No, yo creo que ahora no es tiempo de eso, sino de seguir cumpliendo con el compromiso que adquirí con mi pueblo hace escasamente un año y todavía me quedan 3 largos años por delante. Pues Francisco Linares, muchas gracias. Estaremos también muy en contacto de lo que ocurra en La Orotava en estos próximos 3 años y muchas gracias por haber atendido la llamada a este medio de comunicación y rápidamente, la verdad que hemos tardado una semana en cerrar esta entrevista, estar aquí para responder a nuestras preguntas. Así que por nuestra parte, muchas gracias. A ti, encantado. Francisco Linares, el alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, ha estado con nosotros para responder a todas las preguntas de la actualidad del municipio y también pues, a esas últimas cuestiones y esos últimos temores que hay en torno al coronavirus, sobre todo para dar un mensaje de tranquilidad, lo que respecta a ese caso ya detectado en el caso de un profesor de un colegio del municipio de La Orotava. Nosotros nos despedimos, le dejamos con toda la programación habitual de Mírame Televisión. Volvemos el jueves con más protagonistas de la actualidad.